Buenas tardes a todas las personas que nos miran. Me gustaría agradecer a Internacional de Educación, CLACSO, Ministerio de la Educación de Argentina, por la oportunidad de participar de la Conferencia Internacional Desafíos de la Investigación Educativa a partir de la pandemia y poder contribuir con ese espacio. Soy Luciene Fernández, de la Universidad Federal de Brasil, y estoy representando ProIFES Federación. São professores e professoras de instituições federais de ensino superior, que é parte do Instituto Nacional de Educação da América Latina. É importante dizer que COVID-19 afeta a vida da gente diferentemente e não é democrática, muito diferente de lo dicho, já que há marcadores de desigualdades e inequidades como gênero, raça e classe que nós, representantes da educação, não podemos permitir que não se tenha em conta. A educação pública tem sido objeto constante de ataques em diferentes países do mundo, em especial em América. Com reformas neoliberais, diminuição de pressupostos públicos para a educação e que em pandemia pode aprofundar-se, pero entendemos que a educação é central para a saída da crise. Em Brasil, como em muitos outros países, é a população mais vulnerável de los barrios pobres que são mais afetados. Suas casas não têm estrutura adequada para o isolamento social e também são trabalhadores informais que têm que sair para ter dinheiro. São os negros que mais morrem. Dificuldades para acceder à atenção da saúde, aprofundando as desigualdades. A crise de saúde que estamos experimentando não é a causa de todo o problema. Já estávamos experimentando crises anteriores. Sin embargo, agora se hace mais visível. Tuvimos entre 2002 e 2016 uma expansão e interiorização da universidade pública, com inclusão de estudantes pobres, negros, mulheres, indígenas, pero a partir de 2016 as coisas se modificaram. Hoje temos governo que põe em risco a democracia, trabalha para implementar reformas neoliberais com redução do papel do Estado e que niega a ciência. São muitos os desafios. Não se tem salida conhecida para a crise. Tendremos que construí-la. Por isso, a importância dessa conferência internacional. Esse é o R3, Desafios para a Produção de Conhecimento Crítico sobre Educação a partir da pandemia, Actores, Metodologias e Propósitos. E a mesa temática é a universidade e suas heterogeneidades em tempo de pandemia. Tendremos como conferencistas Sandra Carli, professora da Universidade de Buenos Aires, investigadora de CONICET e coordenadora de programa da Universidade Pública do Instituto Chino-Germani, Argentina. Andrés Felipe Mora Cortés, professor da Universidade Nacional de Colômbia e Grupo de Trabalho Políticas Educativas e Direito à la Educação, CLACSO. Carmen Caamaño, investigadora do Instituto de Investigações Sociais da Universidade de Costa Rica. Muito agradecida por compartilhar com vocês essa mesa. Buenas tardes, mais uma vez mais. Podemos começar contigo, Sandra Carli. Bueno, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Voy a hacer una presentación compartiendo contenido. Vamos a intentarlo. Aquí está. Bien. Bueno, el título de mi exposición es Las universidades públicas en Argentina, experiencias, dilemas y desafíos, acorde con un poco la invitación de este panel en torno a las heterogeneidades en tiempos de pandemia.
Voy a detenerme un poco en estos puntos con la idea de recorrer algunas cuestiones en particular que se vinculan con las experiencias de este presente y también con los desafíos. Una primera cuestión tiene que ver con cómo pensar la relación entre universidades y heterogeneidades, ¿no? Podríamos decir en este sentido que en estos tiempos de pandemia global adquirían particular visibilidad las heterogeneidades institucionales del sistema universitario nacional y de las universidades públicas en particular, ¿no? Es decir, es bastante notable cómo en esta coyuntura adquieren, ¿no?, visibilidad distintos aspectos. Pero esta combinación entre diferencias institucionales que caracterizan a las universidades públicas vinculadas con tamaño, tipo de cultura institucional, equipamiento, también anclaje territorial, que es muy importante, y la combinación con las demandas educativas y sociales inéditas que tienen que ver con este tiempo de excepción, podríamos decir, pusieron en un lugar clave el papel articulador de las políticas públicas de los ministerios y de las redes también de colaboración inter e intrainstitucionales universitarias. Sin embargo, también una cosa a considerar tiene que ver con que esos movimientos de homogeneización, heterogeneización son una clave de lectura para reconocer en distintos momentos históricos el impacto de distintos tipos de crisis, donde esta crisis sanitaria tiene una característica particular. Sin embargo, no podríamos decir que tenemos un momento de homogeneización nacional de las universidades, ¿no?, que entra en tensión con la heterogeneidad social que se abre en los años 40 y 50. También tener en cuenta los procesos de modernización universitaria que expanden el modelo norteamericano de universidad a partir de mediados del siglo XX, pero también la explosión, podríamos decir, de la heterogeneidad latinoamericana hacia fines de los 60, principios de los 70. También el proceso de homogeneización académica a través de la globalización y del impacto de los organismos supranacionales y la crisis importante que hacia finales del siglo XX se produce en la Argentina y que impacta particularmente sobre las universidades públicas. Y por último, las experiencias más recientes que tienen que ver con el pasaje de una política expansiva de educación superior y de universidades públicas durante las experiencias de los gobiernos kirchneristas frente a la ofensiva contra la universidad, ¿no?, pública del gobierno de Macri, y esta coyuntura particular de este presente con la nueva asunción del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, ¿no?, que a poco de la asunción se produce el estallido de esta crisis sanitaria, con una presencia importante, muy importante de universitarios y universitarias en función de Estado, lo cual es sumamente relevante. El COVID-19 en la universidad, ¿no?, da cuenta, ¿no?, una forma de leer el impacto invita a hacer una breve cronología. Por un lado, las medidas de suspensión de clase que se producen en distintos países, la adecuación que a partir de la resolución del Ministerio de Educación Nacional, ¿no?, deben realizar las universidades, y la fuerte articulación interministerial. Esto es muy importante porque secretarías, áreas del Estado que habían bajado su categoría a secretarías son hoy, a partir del nuevo gobierno, ministerios, y por lo tanto en particular el de Salud y el de Ciencia y Técnica, y la articulación entre los ministerios ha sido muy potente en la intervención en esta coyuntura. Hay las medidas que se producen también en otros países, pero que en la Argentina se han denominado como de continuidad académica, pasaje de clases presenciales a modo virtual, continuidad de calendarios, etcétera, y distintas problemáticas emergentes vinculadas con estas nuevas modalidades de trabajo, ¿no?, la ley de educación a distancia, entre otras medidas que, ¿no?, han tendido a resolver la emergencia, ¿no?, que impone la suspensión de clases y la no asistencia a clases a las universidades y el trabajo que podríamos denominar o que ha sido denominado remoto. Pero también, ¿no?, el desarrollo de investigaciones sobre efectos sociales y desarrollos de vacunas ligados con el COVID-19, ¿no?, y que marca también la presencia fuerte del Ministerio de Ciencia y Técnica, del CONICET y de la agencia. La reactivación del Programa Nacional de Infraestructura Universitaria, que implica, ¿no?, volver a desarrollar la infraestructura universitaria en un contexto de freno, ¿no?, de los procesos de trabajo en general, y ahí abre un horizonte interesante de activación.
y la actuación importante en esta coyuntura de universidades, organismos, sindicatos, ¿no? Orientados a sindicatos universitarios, a la readecuación institucional en esta etapa de funcionamiento de las universidades vía online, la puesta a prueba, en muchos casos, de los campus virtuales, de los sistemas de educación a distancia, de las distintas universidades, del teletrabajo docente y no docente, el uso de plataformas y las distintas alternativas que se han puesto en juego, etcétera. Capacitaciones, continuidad, grado, posgrado, ¿no? Hay ahí un recorrido de algunas de las medidas principales y de las acciones principales que se han llevado adelante. ¿Cómo sintetizar esta cuestión? Por un lado, me interesa ordenar algunas experiencias emergentes, dilemas que se han puesto en juego y desafíos inmediatos. Experiencias que invitan a la investigación, ¿no? Es decir, a un mapeo, ¿no? de las experiencias que están, digamos, logradas y fallidas que se están llevando adelante, a los dilemas que se han generado, que invitan también a la investigación, y por último, a desafíos inmediatos que sugieren formas de intervención en el corto y mediano plazo. Por un lado, respecto de las experiencias emergentes, podríamos decir que la experimentación docente virtual ha alcanzado una escala inédita, ¿no? A partir del pasaje a modalidades virtuales. Por otra parte, un elemento, una experiencia importante ha tenido que ver con la colaboración de las universidades en la crisis social y sanitaria, es decir, la presencia de estudiantes voluntarios, la producción de kits e insumos sanitarios, la investigación sobre vacunas, etc. Ahí hay una experiencia muy importante de salida, podríamos decir, de la universidad pública y de sus actores y actrices a intervenir sobre las demandas vinculadas con la crisis sanitaria. La relevancia del papel de laboratorios de hospitales universitarios, que adquieren hoy también una visibilidad muy significativa. Y también el funcionamiento online de las universidades y de tantos organismos estatales en este momento, del CONICET también, por ejemplo, ¿no? Es decir, que las instituciones siguieron funcionando, ¿no? De modo remoto, pero funcionando institucionalmente. Eso es un fenómeno, una experiencia emergente muy, muy interesante para ser estudiada. En torno a esto que Jorge Aliada denomina el entramado institucional, universidades, organismos científicos, es decir, en una mirada integrada de este conjunto. ¿Qué dilemas en juego se han abierto? Por un lado, que la experimentación virtual, que ha sido compleja para muchos docentes, ¿no? Con mayor o menor experiencias previas en este sentido, entra en tensión con la planificación docente, con los requisitos que muchas veces los especialistas en educación a distancia plantean como necesarios, la necesidad de pensar las secuencias docentes, didácticas, la autonomía de los estudiantes, etc. Hay ahí cuestiones de diálogo y de colaboración a revisar en torno a esta experimentación. Por otra parte, la notable desigualdad en la conectividad y el equipamiento tecnológico de los estudiantes y los efectos no deseados de deserción y no continuidad académica, a pesar de la aspiración a la continuidad académica. Ahí hay cuestiones a explorar muy importantes que tienen que ver con la cobertura, con el tipo de conectividad, los distintos niveles y calidades de conectividad que hay en juego en la población estudiantil y en la población docente también. La extensión de la jornada de trabajo, docente y no docente, ¿no? Es decir, se abrió allí un debate muy importante respecto de la extensión de las horas de trabajo, de los fenómenos de estrés, del esfuerzo, de la exigencia de conectividad permanente, de la combinación o no con el trabajo doméstico, con la necesidad de introducir perspectivas de género para leer estas nuevas modalidades de trabajo. Y también otro fenómeno que es muy importante en el campo universitario y en las universidades públicas en particular, que es, bueno, en esta no asistencia a las universidades, en este confinamiento al ámbito privado, ¿no? El efecto del fenómeno de desmovilización y no participación en el espacio público, que ha abierto a su vez un debate respecto del espacio público virtual, ¿no? Es decir, ¿no? Ha generado un activismo importante en debates de distinto tipo en el espacio de las redes, en las reuniones a través de plataformas digitales, las discusiones políticas sobre aspectos públicos, etc. Pero hay ahí un dilema importante que tiene que ver con el efecto desmovilizador del sector universitario, que siempre ha sido muy activo en todos los debates públicos de la Argentina.
¿Qué desafíos inmediatos se abren? Por un lado, bueno, cómo pensar el derecho a la educación superior tan importante, ¿no?, frente a la brecha digital. Que la brecha digital es una brecha social que tiene expresiones diferenciales y está ligada, ¿no?, con un acceso desigual a las tecnologías y a la conectividad, y que ha abierto el debate respecto del derecho a Internet, ¿no? El acceso a Internet como un derecho que debe ser garantizado y no cubierto, ¿no? Ha habido ayer algunos programas en televisión que han contado claramente cómo hay un costo muy importante que las poblaciones más vulnerables están pagando para que sus hijos en edad escolar, y también debe suceder con estudiantes universitarios, puedan tener continuidad pedagógica, ¿no? Es decir, continuidad educativa y académica, pero cubierta con los ingresos personales muy exiguos en este momento. El otro desafío tiene que ver con la reconfiguración de las culturas institucionales, disciplinarias y pedagógicas, es decir, ¿qué impacto va a tener este pasaje a una educación virtual en las culturas institucionales y pedagógicas? Por otra parte, ¿qué impacto va a tener, ¿no?, la nueva relevancia que tienen algunas profesiones en el escenario actual y en los escenarios próximos, donde las cuestiones vinculadas con la salud y con el bienestar social van a estar en primer plano? El debate sobre el seguro universal o el ingreso universal está presente en el mundo, si bien es un viejo debate, hoy tiene una actualidad muy significativa frente a los cambios que se avecinan y ya se están produciendo en el mundo del trabajo. Entonces, ¿qué efecto tendrá en una nueva mirada de las disciplinas, las carreras, la formación universitaria en sentido amplio? También, ¿no?, la relevancia del aumento de la pobreza estudiantil y del trabajo juvenil, un trabajo juvenil de estudiantes crecientemente informal y precarizado, y la baja de la tasa de empleo juvenil. Entonces, bueno, ahí tenemos una problemática muy importante que no es solo del mundo del trabajo, sino también del ámbito universitario. Por último, otra cuestión interesante que se ha abierto como desafío inmediato tiene que ver con cómo mirar los hábitats universitarios y la seguridad sanitaria, ¿no? Cuestiones que a veces han estado cuidadas en la Argentina y en otras ocasiones no tanto. Entonces ahí invita a poner un foco muy importante en los lugares, los hábitats universitarios, los edificios, ¿no?, las formas de circulación, de cuidado, su seguridad sanitaria en términos amplios, ¿no?, que requiere, digamos, una focalización, por un lado de la investigación, pero también de las políticas. Frente a este recorrido me interesa cerrar esta exposición prestando atención a algo que podríamos denominar el futuro pasado y el pasado futuro de las universidades, ¿no? En el sentido de que este tiempo que algunos denominan decepción, decepcionalidad, este tiempo de transición, señalan algunos otros autores, que implica elementos del pasado en el presente, ¿no?, elementos del futuro que parecía lejano también en este presente, ¿no? Entonces la figura futuro-pasado y pasado-futuro de las universidades es una propuesta para leer este tiempo de pandemia y los horizontes post-pandemia que tienen un grado de incertidumbre importante. Una primera cuestión a señalar es un debate que está presente en muchos casos, en muchos estudios y análisis, en estudios anteriores y en análisis actuales, que tienen que ver con qué alcances y formas en Argentina va a tener lo que algunos autores han llamado el modelo de la hibridación, ¿no?, de la hibridación universitaria, decía Francisco Neistat, como un modelo, ¿no?, universitario que combina elementos de modelos históricos anteriores, norteamericano, europeo, latinoamericano, etcétera, ¿no? El concepto de hibridación que tiene toda una trayectoria en el campo de los estudios culturales, ¿no? Entonces, en consideraciones actuales sobre la experiencia en tiempos de pandemia, reaparece la cuestión de la hibridación, ¿no? Es decir, ¿qué sentido va a adquirir el aula universitaria en esta combinación entre modalidades presenciales y no presenciales, ¿no? ¿Qué resignificación van a tener los procesos de transmisión universitaria y de las experiencias de sociabilidad que tienen un impacto, ¿no?, que tienen una característica que
caracterizan a la cultura universitaria pública, ¿no? A partir de las transformaciones subjetivas tecnológicas que se han ido generando, ¿no? Entonces ahí la pregunta por la hibridación, la combinación de elementos de distintas temporalidades, es una pregunta interesante, la relación entre lo viejo, lo nuevo y lo emergente, ¿no? Es decir, no que una modalidad va a trasladar a otra, ¿no? Y desplazar a otra, sino leer las formas de combinación, ¿no? Hay allí una apuesta interesante. Una segunda cuestión a pensar tiene que ver con el vínculo de las universidades con el Estado y con las organizaciones y movimientos sociales frente a los desafíos post-pandemia. Es decir, cuáles van a ser las contribuciones académicas, profesionales y sociales de la universidad. ¿No? Porque se ha producido y se ha activado de manera particular la transferencia y movilidad del conocimiento, ¿no? Vinculado con la producción de vacunas, con la atención estatal, etcétera, y a su vez en torno a la apertura de un debate muy importante, que ya estaba planteado, pero que adquiere una relevancia muy importante en este momento, que tiene que ver con los modelos de desarrollo, porque la circunstancia de la pandemia ha puesto en cuestión los modelos de desarrollo, ¿no? Global, y los modelos de desarrollo, los grandes proyectos tecnológicos de desarrollo, las modalidades industriales, el descuido del medio ambiente, la falta de sustentabilidad, las problemáticas del consumo como única variable de desarrollo, etc. Entonces, bueno, ¿cuál es el papel de la universidad en este debate, ¿no? En tercer lugar, ¿no? ¿Cómo repensar los tipos de universidad, ¿no? Es decir, la caracterización que muchos estudios en los últimos años han destacado entre los diferentes tipos de universidad, ¿no? En términos generales, la universidad institucional, anclada en sus edificios, en lugares particulares, frente al avance de formas de universidad online, ¿no? O las llamadas universidades de los movimientos sociales, ¿no? Es decir, los distintos tipos de universidades, no solo vinculadas con tamaño, en el caso de la Argentina, medianas, pequeñas y grandes, o macrouniversidades, sino con estas diversas modalidades. Y cómo repensar en todo caso cómo las universidades públicas cada vez más se mueven en diversas escalas, ¿no? Ahí la noción de rebelde escalas es importante, ¿no? En una escala local, nacional, regional, ¿no? También internacional o transnacional, ¿no? Y cómo allí se pone en juego hoy más que nunca una tensión y un desafío entre aspectos inclusivos de las universidades, ¿no? Es decir, que puede moverse esa inclusión en diversas escalas, también las posibilidades de inclusión en una escala internacional, a través de la movilidad estudiantil, de estudiantes anclados en territorios nacionales, ¿no? Pero también, ¿no?, los aspectos mercantiles que se van a potenciar más que nunca a partir de la expansión del capitalismo financiero y de sus negocios tecnológicos, ¿no? Ahí tenemos un riesgo muy importante, una tensión que se va a acentuar más que nunca. Entonces, ¿cómo? La pregunta que se abre para la investigación es cómo pensar las fronteras de las universidades públicas, ¿no? Mi foco está ahí en las universidades públicas, es decir, las fronteras como límites, como regulaciones, ¿no? Respecto de lo que puede ingresar o no ingresar, o de alguna manera en su sentido más regulatorio de límite, o las fronteras como lugares de tránsito porosos, ¿no? Y en ese sentido abiertos a la circulación. Ahí hay, me parece, un conjunto de indagaciones en juego y un conjunto de desafíos, sobre todo, que se pondrán en juego en el campo de la educación superior. Por último, me interesa pensar cómo este nuevo escenario de la pandemia, estos tiempos de pandemia, que han llevado al confinamiento privado, al alejamiento, a la no presencia y convivencia dentro de los ámbitos, dentro de la cultura universitaria, la cultura material, podríamos decir, de las universidades públicas ubicadas en lugares distantes o en las grandes ciudades, en localidades pequeñas o en ámbitos superpoblados, en esa extrema e importante heterogeneidad y diversidad que caracteriza a los sistemas universitarios nacionales, tanto en Argentina como en otros países. ¿Cómo se produce en el caso de la Argentina, ¿no? Cómo pensar la resignificación de la tradición universitaria nacional, signada por la relevancia de las universidades públicas, por el carácter, el peso de la gratuidad, el cogobierno, el gobierno tripartito o cuatripartito, ¿no?, heredero de la reforma universitaria, y también las caracterizaciones en juego y presentes que definen hoy a la Universidad Pública Argentina. Feminista y popular aparece
como caracterización que el movimiento estudiantil destaca de la universidad pública, que tiene que ver con las marcas más recientes, claramente, de las últimas décadas. Entonces, ¿cómo resignificar esa tradición universitaria nacional que tiene distintas marcas, identidades que se superponen y que de alguna manera, también otras, ¿no? Pero que marcan una impronta progresista, democratizadora, de avance, reconocimiento de derechos, ¿no? Ante estas nuevas demandas y experiencias, ¿no? Es decir, cómo sostener, ¿no? Estos elementos de una tradición que vale la pena seguir renovando, pero al mismo tiempo frente a nuevas demandas sociales, experiencias y desafíos muy significativos, frente a un escenario presente y un escenario futuro, mediato, cercano o más lejano, que presenta una serie de complejidades muy importantes vinculadas con el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la alimentación, a la vivienda, es decir, con una resignificación de los derechos sociales muy importantes frente a que esta crisis ha puesto en primer plano y que ha puesto en primer plano la necesidad de una intervención fuente de las universidades en línea con esa colaboración con el Estado como un agente social muy importante en la orientación de nuestra vida social. Bueno, voy a dejar acá, agradezco la invitación y bueno, continuamos con las exposiciones y continuamos con el debate con posterioridad. Gracias. Muchas gracias, Sandra. Sandra nos trae puntos importantes para reflexión sobre los desafíos de la enseñanza, la vida académica. Son muchos desafíos. Muchas gracias, Sandra. Ahora, por favor, Andrés. Bueno, ¿me escuchas ahí? Quisiera tratar de hacer la presentación también, pero no me aparece activo el icono para presentar. Ok, ya. Dame un minuto, por favor. Bien, ahí se ve la presentación. ¿Me escuchan? ¿Se ve ahí la presentación? Sí, escuchamos y también tiene la presentación. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Yo quiero hablar de este tema que se nos ha planteado sobre la universidad y las heterogeneidades en tiempos de pandemia desde el punto de vista de lo que ocurre en la educación superior en Colombia y reconociendo la trayectoria y las condiciones previas a la llegada de la pandemia. Un poco lo que yo quiero mostrar es que los discursos gubernamentales en Colombia y en general los discursos menos críticos han querido mostrar que lo que enfrentan nuestras sociedades y en particular la sociedad colombiana es una crisis de corte fundamentalmente sanitario. Y los sectores críticos y los que queremos mostrar que los problemas son más graves y más profundos, lo que hemos querido mostrar es que tenemos una crisis sanitaria que se produce en el marco de una crisis social y económica existente y previa a dicha crisis sanitaria. En el campo específico de la educación superior en Colombia, dicha crisis social se manifiesta en un conjunto de desigualdades persistentes que ya venían, que ha sido muy difícil eliminar, pero adicionalmente, ya lo mostraré más adelante, que esta pandemia llega en el marco de un conjunto de iniciativas y de acciones de gobierno que previamente venían reproduciendo y sirviendo de mecanismos de apuntalamiento de estas desigualdades persistentes. No quiero profundizar mucho en datos, simplemente mostrar aquí algunos elementos en términos de demostrar que en Colombia tenemos un sistema de educación superior que es fundamentalmente clasista, patriarcal, racista y que desprecia a las personas con capacidades diversas o que en las estadísticas
colombianas se señalan como personas que tienen algún tipo de discapacidad permanente. Simplemente mostrar las personas más ricas del país tienen 10 veces mayor posibilidad de entrar a los estudios universitarios. Para el caso de las mujeres, si bien las tasas de cobertura son similares en el nivel de pregrado, sigue persistiendo una división muy fuerte en términos de carreras predominantemente femeninas y carreras predominantemente masculinas, particularmente las carreras femeninas asociadas a temas de cuidado, y se siguen reproduciendo enormes desigualdades en términos de el acceso de las mujeres a los estudios posgraduales, particularmente de maestría y de doctorado. En términos de lo que en las estadísticas colombianas se llaman personas con pertenencia étnica, solo el 7.4% de las personas indígenas ingresan a la educación superior y únicamente el 20% de las personas afrocolombianas lo logran hacer. Y finalmente, solo el 1% de las personas que dicen tener algún tipo de discapacidad permanente, particularmente física, logra culminar sus estudios de educación superior y solo el 0,1% logra cursar, no necesariamente terminar, al menos cursar algún curso de posgrado. Luego, lo que quiero mostrar es que la pandemia llega o se despliega sobre un conjunto de desigualdades previas que efectivamente van a llevar a un efecto desproporcionado de la pandemia sobre las poblaciones que ya venían sufriendo esas desigualdades. En Colombia, digamos que se ha generado una idea muy problemática y es que dicen que la pandemia es democrática y que la pandemia afecta a todas las personas y no es así. Si bien todas las personas tienen un riesgo de ser afectados por la pandemia y en particular en el terreno de la educación, esos efectos son desproporcionados sobre poblaciones que ya venían sufriendo las desigualdades persistentes previas al sistema. Esto ocurre en un contexto, y aquí hay una enorme paradoja también que tal vez diferencia al sistema educativo colombiano en la educación superior de lo que ocurre en otros países, particularmente de lo que puede ocurrir en Argentina. Y es que en Colombia la masificación de la educación superior empieza a ser, si ustedes lo quieren, un proceso que se empieza a notar con mucha fuerza después de la segunda mitad de la década de 1990 y hasta hoy. Sin embargo, este proceso de masificación se ha llevado a cabo en el marco de un proceso paralelo también de elitización. ¿Qué quiere decir esto? Que en Colombia se ha querido masificar la educación superior de bajo costo, particularmente de estudios técnicos y tecnológicos, y elitizar el acceso a las universidades, particularmente a lo que en Colombia llamamos las universidades acreditadas de alta calidad. En términos generales, en Colombia funciona una pirámide en la educación superior y esa pirámide conlleva a que la mayor parte de personas que tienen una desventaja socioeconómica ingresen a la base de esa pirámide, es fundamentalmente a carreras técnicas y tecnológicas. Y que las universidades, particularmente las acreditadas de alta calidad, queden reservadas para las personas que por una parte tienen capacidad de pago o para las personas que en términos de las pruebas estandarizadas que se realizan en el país, las pruebas educativas, logran los mejores puntajes. Aquí hay un punto muy importante a analizar y es que el Estado colombiano ha querido financiar particularmente las carreras técnicas y tecnológicas de bajo costo, y por otro lado, tratar de ofrecer créditos y subsidios a la demanda para las personas que desean entrar a las universidades del país, particularmente universidades privadas y algunas universidades públicas que logran tener ciertos estándares. Entonces, en Colombia tenemos unas desigualdades previas, persistentes, pero además una voluntad gubernamental de instituir una forma piramidal de acceso a la educación superior en donde se reproducen esas desigualdades previas, pero adicionalmente en donde esas desigualdades previas se proyectan hacia el mercado laboral y hacia el sistema de protección social. ¿Qué quiero decir con esto? Que las personas que logran entrar a las universidades
particularmente a las universidades de mayor calidad, es decir, a la cima de esa pirámide, tienen una mayor probabilidad de conseguir trabajo, tienen una mayor probabilidad de tener salarios elevados y adicionalmente tienen una mayor probabilidad de acceder al sistema de protección social, si por sistema de protección social entendemos la posibilidad de cotizar activamente al sistema pensional. Los niveles que están por debajo de esta cima universitaria, si lo podemos llamar así, tienen menos probabilidad de trabajar, menos probabilidad de tener salarios elevados y adicionalmente menos probabilidad de acceder al sistema de protección social. Entonces, de esta manera en Colombia tenemos desigualdades previas y adicionalmente un sistema piramidal de educación superior que las reproduce y las proyecta al mercado laboral. Esto ocurre adicionalmente, y este punto a mí me parece muy valioso o muy importante señalarlo, y es que supuestamente Colombia a nivel de América Latina había sido tomado como un país modelo en términos de la lucha contra la pobreza, en términos generales. De hecho, Colombia de unos años para acá fue catalogado como un país de renta media alta y adicionalmente se generó un discurso en el país en donde se dijo que Colombia ya era un país de clases medias. Sin embargo, lo que ha hecho la pandemia es poner al desnudo toda la fragilidad, si se quiere, de estas supuestas conquistas sociales. Hoy en Colombia se dice que en los 3 o 4 meses que llevamos de la pandemia tendremos las mismas tasas de pobreza de hace 20 años, es decir, se pierden 20 años de supuestas conquistas sociales y adicionalmente se plantea que el país necesitará 10 años para volver a tasas de desempleo de un solo dígito. Todo esto en un contexto en el que ha quedado también clara un conjunto de desigualdades relacionadas con el acceso a Internet. Sandra ya lo mencionaba también, una brecha digital muy grande, en donde solo el 43% de las personas tienen acceso a Internet en el país, el 17% de los estudiantes en colegios rurales cuentan con Internet, el resto no lo logra hacer y adicionalmente se ha mostrado que en Colombia tenemos una situación en la que el 96% de los municipios, es decir, de los territorios del país, no tenían forma de implementar las clases virtuales. Entonces, se une ya los efectos de la pandemia, efectos que pueden ser más coyunturales, pero que ponen al desnudo la fragilidad de esa política social neoliberal y asistencial que se ha venido implementando en el país, pero que se suma justamente a las desigualdades y a las iniciativas que ya venía trayendo el gobierno en términos de la reforma educativa en el nivel superior del país. Ahora, la pregunta que surge aquí es, bueno, ¿qué es lo que ha querido hacer el gobierno? Y lamentablemente lo que vemos en el país es que el gobierno ha querido profundizar ese mismo tipo de políticas que ya venía. Esto parece totalmente irracional, puesto que estas políticas hacen parte de ese modelo de política social que hoy ha quedado totalmente fragilizado. Entonces, ¿cuál ha sido la respuesta del gobierno? Fundamentalmente, proponer mecanismos de crédito educativo, mecanismos de endeudamiento para que las personas no deserten del sistema y adicionalmente para que las universidades públicas, privadas y en general las instituciones de educación superior cuenten con recursos para enfrentar los efectos de la pandemia. Hay una enorme caída de las matrículas en el país. En este momento se plantea un riesgo de tasas de deserción que se ubicarían entre el 20 y el 25%. Y la respuesta gubernamental, esto es lo paradójico, consiste en profundizar las medidas que ya se venían implementando y fundamentalmente tratar de endeudar a las y los estudiantes y adicionalmente a las instituciones de educación superior. Esto ocurre también en un contexto en el que aparece lo que hemos llamado también una profecía o una suerte de profecía autocumplida.
¿sí? Y aquí hay un punto que creo que es valioso también tener en cuenta. Y es que en algún momento se nos planteó o se venía planteando en Colombia que la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación iban a llevar a una enorme revolución en términos de calidad, cobertura, es decir, en términos del cumplimiento de las funciones misionales del sistema educativo en general y del sistema de educación superior en particular. Sin embargo, esto ha ocurrido, digamos, periódicamente y con diversas olas. Esto ocurrió en la década de 1950 y 1960 cuando se dijo que la radio y la televisión iban a revolucionar la educación del país. Esto ocurrió cuando llegó también el tema de los computadores. Hoy se nos dice que esta es la posibilidad de revolucionar el tema, pero efectivamente nos estamos dando cuenta de las enormes limitaciones que hay acá. Hoy se nos plantea el tránsito de la vieja universidad, que hasta marzo de este año era la universidad, por ejemplo, la universidad presencial. Se nos dice que debemos dejarla atrás para llegar a la inevitable y novedosa universidad virtual. Ahí entiendo justamente este debate que se debería empezar a generar, como lo planteaba Sandra en algún momento, en relación con la hibridación. ¿Por qué? Porque en gran medida esto empieza a ser una profecía autocumplida y uno empieza a dudar mucho de que esto sea una tendencia efectivamente inevitable cuando se da cuenta uno que en Colombia los ministros del Ministerio de Ciencia, Tecnología, del Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación, generalmente son personas que vienen de las grandes corporaciones internacionales como Microsoft y que traen una agenda muy clara en términos de vender computadores, de vender tabletas y de vender, digamos, toda esta idea de una supuesta inevitable y novedosa universidad. Esto nos lleva a preguntas muy profundas sobre las funciones misionales de la universidad y del sistema de educación superior. En términos de la universidad, evidentemente nos lleva a debates muy profundos sobre la pertinencia y la importancia de incluir estas tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje y construcción de conocimiento que se dan, pero también siendo moderadamente escépticos frente a la inevitabilidad de este proceso y adicionalmente de lo que resulta ser verdaderamente novedoso, ¿cierto? El proceso educativo siempre ha estado mediado con tecnologías y hoy nos dice que esto es novedoso y que aquí encontramos la gran posibilidad de revolución educativa en el país. Adicionalmente se empiezan a plantear otros retos relacionados, como lo planteaba también Sandra, con la investigación y con el diálogo con la sociedad, ¿sí? En relación con el tema de la investigación, en Colombia tenemos un problema muy grave y es que en el marco de las políticas que se han venido llevando a cabo en los gobiernos, las universidades públicas acarrean un fuerte desfinanciamiento. Es decir, el gobierno mediante los mecanismos de subsidio a la demanda y los mecanismos de endeudamiento ha querido canalizar la mayor parte de recursos hacia las universidades privadas del país. En este contexto, las universidades públicas de Colombia sufren un desfinanciamiento estructural que se viene acumulando hace más o menos 27 años y que al ser estructural desfinancia todas las funciones misionales de la universidad. Aquí este punto es muy valioso resaltarlo porque muchas veces cuando pensamos en los temas de financiamiento de la universidad en Colombia se plantea el tema de la posibilidad de acceso de las y los jóvenes a la educación superior, lo cual nos llevaría a una primera función misional que es la de la docencia, la enseñanza. Pero el problema es que las universidades públicas del país no quedan desfinanciadas solo en esa función misional, sino también en la función de investigación y en la función de diálogo con la sociedad. ¿A qué ha llevado eso? A que efectivamente tengamos en Colombia un sistema de investigación y un sistema de ciencia y tecnología e investigación fundamentalmente raquítico. Colombia es de los países de América Latina que menos invierte en temas de investigación y en ciencia y tecnología. Y lo que nos ha desvelado hoy la pandemia, y acá viene un punto importante de discusión, es que este problema de la ciencia, tecnología y la innovación empieza a ser concebido como un problema de soberanía de los estados.
No de otra forma se puede entender la competencia que existe en términos de la producción de la vacuna, la producción de los procesos paliativos y la producción de todos los tratamientos que se puedan generar para enfrentar lo que está pasando. Colombia en ese sentido carece de soberanía y empezamos a ver un nuevo debate más allá vinculado, pero más allá de los debates que tradicionalmente veníamos trayendo en el país en relación con la negatividad o los efectos perversos que empieza a generar toda esta lógica de generación de derechos de propiedad sobre el conocimiento, patentes, etcétera, y nos lleva también al debate sobre la soberanía estatal y la soberanía del país en relación con la producción de ciencia, tecnología e innovación. Y por otra parte, el diálogo con la sociedad. Lamentablemente en el país, ante el desfinanciamiento que han traído las universidades públicas, efectivamente las universidades públicas han tenido que mercantilizar el diálogo con la sociedad. En otras palabras, las universidades han tenido que tender a encontrar en la sociedad una fuente de autofinanciamiento y de recursos propios, propios entre comillas. ¿Por qué? Porque tienen que salir las universidades a buscar asesorías, tienen que salir las universidades a proponer proyectos de investigación que sean financiados por el sector privado, etcétera, etcétera. Entonces, toda esta venta de servicios se ha venido al piso en el marco de la pandemia y ha agravado este proceso de desfinanciamiento. Para ir cerrando entonces, se plantea hoy un debate muy importante para la educación superior en Colombia, por eso digo que aquí tenemos algunas particularidades, y es que aparece en el horizonte la posibilidad de rearticulación del movimiento estudiantil y profesoral, orientado a resolver y a poner en discusión estas tendencias estructurales que he venido marcando, pero adicionalmente a la solución de un problema más coyuntural que tiene que ver justamente con el problema de las elevadas tasas de deserción y esas tasas de deserción que afectan desproporcionadamente a los grupos sociales que tradicionalmente padecían las desigualdades persistentes. Hoy en Colombia hay un debate muy fuerte en las universidades públicas particularmente, en la cual se está exigiendo que el gobierno cubra la totalidad del costo de las matrículas de las y los estudiantes para evitar que las tasas de deserción sean tan elevadas como se está planteando hoy. Es lo que en Colombia llamamos en el movimiento estudiantil y profesoral el movimiento por la matrícula cero, que más allá de ser concebido como una, si se quiere, una medida urgente, tal vez un poco paliativa, que no resuelve todos los problemas estructurales que he mencionado, sí se convierte en un elemento que puede llevar nuevamente a la convergencia del movimiento estudiantil y profesoral para que despliegue nuevamente sus posibilidades de movilización y lleven a una situación importante de transformación del sistema de educación superior en Colombia en la perspectiva de superar las desigualdades que he mostrado y en la perspectiva de discutir cuáles deberían ser los horizontes o el sentido de las funciones misionales que tiene ese sistema en términos de docencia, en términos de investigación y en términos de diálogo con la sociedad. Muchísimas gracias. Yo dejaría por ahí para pasar posteriormente a la discusión. Muchas gracias, Andrés. Una cosa muy importante que Andrés toca es que la academia es jerárquica y está marcada por la división del trabajo. Y ahora con la pandemia hay una tendencia a profundizarse la desigualdad. Otro punto importante son las áreas valoradas dentro de la universidad que se relacionam com o mercado laboral. São questões que temos que estar iniciando. Sí, muchas gracias. Carmen, por favor. Sí, voy a compartir pantalla. Me dan... Sí, bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Es un gusto compartir con ustedes el día de hoy. Dentro del marco de este tema de la universidad y sus heterogeneidades,
voy a hablar de los desafíos para la investigación educativa a partir de la pandemia en América Central. Hablo desde Costa Rica, en este país. Perdón. Hablo desde Costa Rica y quisiera trabajar los siguientes temas. América Central como una región en crisis con sus desigualdades, las violencias, las exclusiones y la mercantilización de las universidades. La pandemia y los retos para la educación pública, en donde hemos visto una profundización de la crisis financiera y un impulso al desmantelamiento del Estado de Derecho. El reacomodo durante la pandemia, con la virtualización como panacea y la posibilidad de corporatización, y la investigación durante la pandemia. Ahí me quiero centrar un poquito más, pensando cómo politizar nuevamente la investigación y hacer una investigación para los cuidados y el bien común. Yo parto de esta región llena de desigualdades, violencias y exclusiones. Centroamérica es una región afectada desde siempre, ¿no? Por las invasiones de Estados Unidos, por las guerras civiles, por la pobreza, por la desigualdad. Con la aplicación de los programas de ajuste estructural en el periodo de posguerra de los años 80 a los 90, se profundizó una visión de despojo de esta zona. Y entonces lo que tenemos en estos momentos y que nos devela la pandemia es una situación de mucha dificultad para enfrentar una crisis tanto financiera como sanitaria que estamos viviendo. En el caso de Panamá, por ejemplo, con una población de 4,5 millones aproximadamente, ya hay 68.456 casos de COVID con 1.497 fallecidos. Y vemos así en diferentes países situaciones en donde las personas fallecen por las malas condiciones de salud previas que existían, por las condiciones de hacinamiento, de pobreza, por la mala distribución de los recursos de cada uno de estos países. La pobreza, la desigualdad, la expulsión escolar, el analfabetismo y la violencia son situaciones que han afectado a esta región y por lo tanto la hacen tener muchas vulnerabilidades para poder enfrentar esta nueva crisis. Dentro de este contexto, entonces, las universidades han tenido muchísimas dificultades para sobrevivir y poca construcción de institucionalidad. Las demandas, por el otro lado, de los organismos internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE, ha sido que la universidad se autofinancie mediante la venta de servicios, mediante la mercantilización y la privatización, que la universidad baje los salarios de su personal, que se aumenten los montos de matrícula, que el Estado financie becas a estudiantes de universidades privadas, que se revise el vínculo con la sociedad a través de la acción social o extensión y que las sedes universitarias se vinculen a los mercados regionales. Entonces, vemos cómo organismos financieros fundamentalmente que no están interesados en el derecho a la educación están rigiendo las políticas en términos educativos, ¿no? Transformando totalmente una visión que se tenía, tal vez no totalmente implementada, de la reforma de Córdoba, de una universidad más vinculada con las necesidades locales. Y las universidades desde hace años vienen incorporando una perspectiva corporativa con la desregulación, la mercantilización y una internacionalización que es homogenizante. Entonces se pierden de vista las necesidades nacionales y locales para entrar en la competencia en un mercado de conocimiento. Y entonces la academia se dedica a escribir artículos en revistas indexadas, ojalá en inglés o en francés, generar patentes a partir de la construcción de la investigación dentro de un marco de gerencialización que va a controlar
la universidad en función de los gastos y las ganancias que éstas puedan tener. Esto ha ido generando mayor flexibilización y precariedad laboral y las desigualdades a las que ustedes se referían anteriormente, buscando el vínculo con las empresas y no con las comunidades. Y esto ha generado una elitización, una clase de académico y académica que busca una excelencia y calidad, pero desvinculada de la base social y despolitizada. Esto hace que también muchos de estos académicos y académicas se separen de las posibilidades de docencia. Sin embargo, las universidades en América Central tienden más a hacer docencia, a generar diplomas y no a hacer investigación y acción social. Son pocas las universidades que tienen presupuestos para la investigación y la extensión. La pandemia y los retos para la universidad pública, entonces, nos dejan en una situación muy difícil de una universidad que no está lista para atender las emergencias del COVID. Por un lado, tenemos una crisis financiera y por el otro lado, una crisis sanitaria que están impulsando agendas privatizadoras, es decir, hay sectores de la sociedad que se están aprovechando de este momento para reducir los presupuestos de las instituciones públicas y entre ellas las universidades. Aprovechan este momento en donde estamos sin posibilidad de hacer protesta, porque además se pasó una ley antihuelgas que criminaliza la protesta y estamos encerrados y encerradas en esta pandemia. Entonces, esto ha significado que en la Asamblea Legislativa, por ejemplo, en Costa Rica, se quieran pasar leyes y se quieran pasar una serie de decretos para ir bajando el presupuesto universitario que ya había ido siendo reducido desde hace 2 años. Se impulsa que las universidades privadas se beneficien de fondos públicos a través de préstamos para el estudiantado y se profundizan los ataques al empleo público a través de la prensa y también mediante leyes de empleo público que, por ejemplo, buscan aumentar la jornada laboral a 12 horas, devolviéndonos unos 100 años, ¿no?, en todo lo que es el derecho al trabajo. Por otro lado, nos fuimos a la virtualización y hemos estado muy ocupados y ocupadas en cómo transformar nuestras lecciones, nuestras clases, pasarlas a virtuales, estar aprendiendo, capacitándonos, y esto ha sido también parte de lo que se impulsa desde un modelo corporativo, disminuyendo también las posibilidades de investigar. Se busca entonces la estandarización de los procesos educativos, la disminución de los salarios, se profundiza esa precariedad laboral y entonces esas desigualdades que hay también al interior de la universidad se profundizan porque las y los docentes que son interinos, que no tienen puestos permanentes, están en riesgo de perder sus trabajos porque los docentes y las docentes con puestos permanentes entonces ven aumentados sus grupos de estudiantes para eliminar al personal docente interino. Se recortan los fondos para la investigación y la extensión porque entonces la prioridad vuelve a ser la docencia. Como decía antes, es una universidad que no está preparada para atender lo que la pandemia nos presenta, si bien se hace muchísima investigación científica para enfrentar la pandemia desde la universidad. En este marco, la investigación en ciencias sociales durante la pandemia, basada en análisis de textos, estadísticas, archivos, ha sido posible y hay muchas personas que siguen investigando en estas líneas. El trabajo colaborativo con grupos de investigación también ha continuado, pero la investigación directa con poblaciones diversas viene a estar limitada por el acceso de ciertos sectores al equipo y la conexión a Internet.
Esa investigación que hacíamos más directamente con poblaciones en condiciones más vulnerables, en condiciones que en estos momentos están evidenciando la carencia, la desigualdad, esas poblaciones están quedando excluidas también y nosotros estamos imposibilitados en muchos casos para seguir trabajando con esas poblaciones. Y en estas condiciones son las mismas personas que están quedando fuera del sistema educativo. Hay grupos en condición de mayor precariedad para agenciarse la vida que tienen más dificultades para acceder a espacios donde son visibilizados. En investigaciones o proyectos de extensión que buscan establecer vínculos y ofrecerles un espacio para la reivindicación de sus demandas. Y también son los sectores más golpeados por la enfermedad, el desempleo, la precariedad, la exclusión social, que ahora también empiezan a estar más aislados en la medida en que todavía los sectores que trabajábamos con ellos y ellas estamos también muy paralizados en estos momentos. Esto nos obliga a replantearnos los proyectos de investigación, especialmente desde el área de las ciencias sociales, la educación. Porque, por un lado, tenemos el riesgo de hacer investigaciones que no impactan a esos sectores. Es decir, ante la dificultad, corremos el riesgo de volcarnos a hacer investigaciones que vuelvan a ser elitistas y separadas de la sociedad, de las comunidades. Y tenemos también el temor y el riesgo de enfermar también si hacemos investigación de impacto directamente vinculados con estos sectores más vulnerables, en zonas deprimidas, en zonas donde la enfermedad ha golpeado más fuertemente, en sectores trabajadores que deben de seguir saliendo a las calles para buscar su alimento y eso los pone en riesgo también. Entonces necesitamos buscar formas de investigar y de atender las situaciones que ha develado la pandemia, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo develamos esa desigualdad, la explotación laboral y las diferentes violencias que se han profundizado durante la pandemia? Cómo utilizamos metodologías que permitan el trabajo conjunto con esas poblaciones en la construcción del conocimiento. Y es ahí donde nos damos cuenta de que muchísimos de los desarrollos en investigación a nivel cualitativo ya nos daban algunas pistas, pero tenemos que pensar cómo utilizarlos en este contexto. ¿Cómo politizamos la investigación y desmantelamos esa perspectiva corporativa, haciendo una investigación que impacte a la sociedad en función del bien común? Me parece que esta es una tarea fundamental en estos tiempos, hacer una investigación científica y tecnológica para todas y todos. Y esto se está haciendo desde la Universidad de Costa Rica, efectivamente, no patentando los productos de investigación y dejándolos para el bien común, para el beneficio de todas las poblaciones. Y desde las ciencias sociales y la educación, volcándonos sobre quienes generan y promueven esa desigualdad, develando las estrategias, formas de vinculación y operación, es decir, haciendo una investigación que es activista también, de denuncia de esos grupos de poder que tratan de convertir el despojo en una realidad todavía más profunda y cruel. Utilizando otros medios de divulgación de la investigación, no solamente los artículos para revistas indexadas, para que lleguen a poblaciones más amplias fuera de la pandemia. Y en este caso nos hemos convertido también en generadores de memes, en generadores de caricaturas, en generadoras de contenidos en diferentes redes sociales, donde se vuelcan proyectos de investigación, sus resultados, develando una serie de realidades que accedan a un público muchísimo mayor, para vincularlos con sectores más desposeídos, buscando formas alternativas de resistencia en este contexto de pandemia. Y en ese sentido, el planteamiento es hacia una investigación para la promoción de los cuidados, que visibilice esas estrategias y actividades de actores dedicados al cuidado,
a la preservación de la vida, al bien común, al acceso a la salud y la educación, porque en este contexto también ha habido muchísimas iniciativas de redes sociales, redes de economía solidaria, búsqueda de trueques, formas de preservar la vida que las poblaciones han empezado a asumir, formas de solidaridad con las personas más desposeídas. Y ahí es donde la universidad tiene que volcarse también para buscar alternativas en diálogo con las comunidades y los movimientos sociales. Es una investigación que pueda desarrollarse en conjunto con esos actores sociales, tejiendo redes de apoyo y generando formas de cuidado para las comunidades. Finalmente, pienso que la universidad debe volver a vincularse con esas necesidades de poblaciones que sostienen los cuidados, que la investigación debe guiar políticas públicas para el bien común y por tanto debe ser difundida desde diferentes formatos que incluyen todas las posibilidades que nos da la virtualización. Las metodologías de investigación en ciencias sociales también deben plantearse nuevas formas que permitan la construcción de conocimiento en conjunto con las poblaciones, retomando desarrollos que posibles previamente de investigación, acción participativa, de educación popular y explorando nuevas formas dentro de la virtualización, ¿no? La etnografía virtual, etcétera, etcétera. Todo esto que podamos profundizar en estos momentos, pensando también en formas alternativas, ya con la presencialidad, cuando ésta sea posible. La investigación es política y debe apuntar a la disminución de las desigualdades y la injusticia social. Y esto es más evidente ahora, en tiempos de pandemia, ¿no? Con la investigación en todas las áreas, la universidad vuelve otra vez a vincularse con la sociedad. La universidad debe reivindicarse y en estos momentos creo que debemos impulsar este tipo de universidad que viene de la reforma de Córdoba, pero que se ha ido perdiendo a través de esa corporatización de la que sufrimos y que claramente no está en condiciones de atender las situaciones que nos devela la pandemia. Muchísimas gracias. Carmen, en Brasil tuvimos un período de políticas públicas que promovieron la expansión e interiorización de la universidad, pero no fueron suficientes para democratizarla, como he dicho. El escenario ahora es el regreso de una universidad de élite. Otra cosa importante es la criminalización de movimientos de resistencia, como he dicho. Estamos llegando al final. Tenemos más 5 minutos para cada, para consideraciones finales. Tengo algunas preguntas que pueden acercarse como lo deseen. ¿Cómo cree que será el sistema universitario post-pandémico? Por un lado, en relación con el trabajo docente y por otro, el acceso a los estudiantes históricamente excluidos. Una pregunta. Otra, el trabajo docente con la pandemia ha sido a través de los medios digitales. ¿Qué opinas sobre la seguridad digital? En Brasil, estamos teniendo dificultades con trabajo remoto, como las plataformas virtuales públicas que no satisfacen la demanda. Por lo tanto, muchas universidades están utilizando plataformas privadas virtuales. ¿Cómo sería una inversión público-privada? Sí, podemos empezar con Andrés, después Carmen y finalizamos con Sandra. Por favor, Andrés. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Entonces, bueno,
No, yo no podría hablar a nivel de tendencias, tal vez a nivel de América Latina en relación con qué puede ocurrir con los sistemas universitarios. Para el caso específico de Colombia, creo que hay como dos vías y todo esto se resolverá en el marco de, digamos, una disputa entre los actores involucrados en el proceso de la educación superior. Una vía es la profundización del sistema que hoy tenemos, vía financiamiento a la demanda, vía créditos educativos, vía endeudamiento y fundamentalmente vía expansión de la cobertura por medio de estas metodologías virtuales. Muchas universidades, particularmente privadas, han hecho grandes inversiones en este momento y seguramente querrán que esas inversiones generen los rendimientos a futuro en términos de la vinculación de muchos más estudiantes y a bajo costo. Pero hay otra vía también importante y que dependerá de la capacidad que tengamos desde los movimientos estudiantiles y profesorales para articularnos y tratar de resolver los problemas estructurales que traíamos en una perspectiva, como lo decía Carmen hace un momento, de justicia social. Y creo que un primer elemento tiene que ver con la reivindicación fuerte que se está haciendo en el país sobre la matrícula cero en las universidades públicas. Esta medida se está planteando para este año y tal vez el comienzo del año 2021, pero la perspectiva es que se convierta en una demanda permanente y sostenible desde estudiantes y profesores para, digamos, que se mantenga y se avance en la solución de problemas más estructurales. Desde ese punto de vista, hay una posibilidad de transformación, hay una posibilidad de profundización del modelo que hoy tenemos, pero todo eso se resolverá en el marco de las disputas y la movilización social que pueda haber en el país. Hoy hay un gobierno debilitado, no sé si ustedes lo supieron, ayer metieron a la cárcel al expresidente Uribe, que es el mentor político del actual gobierno, y entonces digamos que esto genera tal vez unas posibilidades también importantes para los movimientos sociales y populares y los sectores críticos para desplegar la posibilidad de transformaciones en distintos sectores. Ahora, en relación con el trabajo docente, creo que es un terreno que varía mucho en las universidades en Colombia y puede variar mucho por la situación que tienen los docentes, las docentes en las distintas universidades en relación con los tipos de contratación que hay. En Colombia, lamentablemente, hay una fuerte o una enorme cantidad de profesores y profesoras que no están adscritos formalmente a las universidades como docentes a tiempo completo y con contratos estables. Tenemos una enorme precarización y creo que hay una posibilidad también de que esa precarización se profundice en algún momento por medio de estos procesos de virtualización que se están dando. De otra parte, también hay que tener en cuenta los elementos generacionales. Gran parte de las profesoras y profesores que están en las universidades públicas del país son profesores de una edad avanzada y que están prestos a pasar a los procesos de jubilación, y esto marca efectivamente toda una disposición para acceder y para incluir los temas de las tecnologías de la información y comunicación en sus procesos de enseñanza y aprendizaje. Creo que dejaría por ahí para darle el espacio a la discusión a las otras personas. Muchas gracias, Andrés. Carmen, por favor. Carmen, tu micrófono. Okay. ¿Me escuchan? Sí. Okay. Sí, que coincido con Andrés. La resistencia me parece fundamental para poder determinar hacia dónde va la universidad. Y en este caso tenemos desarrollos también muy relativos en relación con esa elitización del personal docente. En la medida que el personal docente no se sienta tan afectado por esta situación, pues no va a resistir. Y tenemos también un sector en la Universidad de Costa Rica de 60 a 65
25% de personas con contrato temporal que ya se están resistiendo y que ya están formando una organización, desde hace rato ya la tienen, pero que se está fortaleciendo, siento yo, con demandas competitorias que han podido atender el tema de que no haya despidos en este contexto de crisis. Sin embargo, cada una de las unidades académicas maneja esto de una manera muy autoritaria y muy arbitraria. Entonces, eso va a determinar también que muchas personas no se involucren realmente en una lucha. En relación con esta situación, lo que encontramos es que cuesta muchísimo movilizar a un personal docente que se creía intocable hasta este momento, ¿no? Y entonces es el personal que está en condición temporal el que está asumiendo los riesgos porque ya de por sí puede perderlo todo. En relación con la exclusión de estudiantes tenemos también respuestas variadas, porque si pensábamos que ahora para el segundo semestre que inicia la próxima semana no íbamos a tener mucha matrícula, en realidad lo que sucedió fue que la matrícula aumentó. Y es que la universidad tiene horarios que excluyen a sectores trabajadores. Entonces, cuando las clases se hacen virtuales, se abre la posibilidad para que esos sectores ingresen. Entonces, en los cursos teóricos hay una cantidad mayor de estudiantes. En los laboratorios, en los cursos prácticos, es donde tenemos un nivel de deserción. Y es allí donde la universidad tiene que repensarse. Ahora, pensar la universidad como solo virtual es el fin de la universidad, porque la universidad no es solo ir a clases y recibir un diploma, ¿no? La universidad es también ir al bar, reunirse con las amistades, tener el abrazo, la cercanía de las y los amigos que se hacen en la universidad, las discusiones políticas, las marchas por el presupuesto y todo esto es algo que se ha perdido, ¿no? Es un mundo de la vida que tiene la universidad y que ofrece como mundo único la universidad pública y todavía considerada humanista a pesar de la corporatización, es una universidad que ofrece una experiencia que es muy diferente a la universidad privada, en donde el estudiantado solo va a clases y se va. Esta universidad que nosotros fomentamos, esa universidad de la experiencia total, completa, de la vida estudiantil y de la vida del profesorado, es una universidad que tiene que volver y por esa tenemos que pelear, ¿no? No podría decir qué va a pasar acá. En estos momentos estamos muy paralizados, incluso en la Universidad de Costa Rica teníamos una elección para la rectoría que fue paralizada y ahora en estos momentos tenemos una junta designada de un rector interino que se prolonga y se prolonga por el que el tribunal universitario no está permitiendo hacer elecciones, ¿no? Ni está pensando otras formas de hacer elección. Entonces tenemos situaciones poco democráticas que en estos momentos nos tienen paralizados. Yo creo que si podemos romper esa parálisis, podríamos transformar y descorporatizar la universidad, haciendo valer ese otro modelo del que hablé antes, pero es como difícil pensarlo. Y cómo retornar con esas personas que quedaron excluidas ya de por sí por falta de conexión. Bueno, se han hecho intentos, pero digamos que las vulnerabilidades son múltiples, ¿no? Estudiantes de zonas rurales, en donde no hay conexión a Internet, por más que la universidad ha entregado tablets para que ellos puedan tener acceso, la conexión a Internet tiene que resolverse y por lo tanto pelear por el acceso digital es fundamental también para las universidades. Tal vez lo dejo ahí para escuchar entonces a Sandra. Muchas gracias, Carmen. Sandra, por favor. ¿Se escucha?
Sí. Bueno, respecto de la pregunta sobre el sistema universitario post-pandemia, diría que en Argentina, y creo que en todos los países, la discusión sobre los presupuestos universitarios y los presupuestos de ciencia y técnica van a estar al tope de la ola, porque de alguna manera la tendencia global seguramente sea que ante el avance de la educación virtual en las universidades haya estrategias para la disminución del presupuesto, ¿no? Y de alguna manera recortes en las designaciones docentes. En el caso argentino estamos en un momento propicio para sostener nuestro sistema universitario por la orientación del gobierno de Alberto Fernández, que pone, digamos, revaloriza significativamente el sistema público universitario. Y en ese sentido me parece que igualmente, tanto la Universidad Argentina es una universidad fuertemente movilizada en torno a los temas que le competen. La discusión el año próximo sobre los presupuestos será álgida. Seguramente también el papel de los sindicatos universitarios será muy activo, que de alguna manera han estado activos en estos meses en cuanto a la recomposición salarial y también a los derechos vinculados de los trabajadores en relación con el teletrabajo. De hecho, se ha sancionado una ley que establece el derecho a la conexión, los mismos derechos laborales respecto del trabajo presencial y el derecho a la representación sindical, etcétera. Entonces ahí hay una serie de medidas que ya marcan una regulación de eso que pareciera ser una tendencia que puede aumentar en los próximos años respecto al teletrabajo. Y en cuanto al trabajo docente hay problemáticas previas que tienen que ver con los tipos de designaciones de docentes según la dedicación, un predominio de las dedicaciones de menor tiempo, ¿no? Lo que llamamos acá dedicaciones simples, una presencia no tan fuerte de las dedicaciones exclusivas, que esa es una característica, es decir, la expansión del sistema argentino, muy masificado, muy abierto, a partir del ingreso restricto, ha hecho crecer a partir de los años 80 del siglo XX las dedicaciones docentes simples para cubrir las necesidades docentes de una matrícula en constante aumento. Entonces, bueno, esa problemática indica, no tendría los datos ahora exactos, pero bueno, un problema más estructural que es anterior y que seguramente se agudice en esta coyuntura. En tanto, el valor de los full time es un debate en el mundo, ¿no? Leí hace poco textos de Henry Giroux, donde eso es una gran preocupación en Estados Unidos, porque la política de Trump tiende a eliminar la full time, y entonces lo que hace también es eliminar la figura del académica, intelectual público, ¿no? Que en términos generales tiene un full time que le permite también un compromiso con la universidad y con los debates públicos más amplios. Así que eso para marcar que hay cuestiones más de orden global. La otra cuestión es que, bueno, el trabajo docente, en tanto se empieza esa declinación de la investigación y la extensión en el contexto de pandemia, y sí un primer plano de la docencia, bueno, ¿qué evolución tendrá después, ¿no? Es decir, cómo reponer el hecho de esta triple conjunción de docencia, investigación, extensión, que tiene que ver con los principios de la reforma universitaria, esas tres funciones o misiones, de qué manera se puedan seguir desarrollando en forma equilibrada. Ahí me parece una cuestión importante que se pondrá en juego. El sistema argentino es un sistema, digamos, los dispositivos de ingreso tienen que ver con lo que con el acceso abierto, lo que se da en llamar ingreso irrestricto, con diversos tipos de modalidades según las universidades, que son cursos más largos o cursos más breves, pero que de alguna manera marcan una tradición de apertura. Sin embargo, los problemas de deserción persisten en los primeros años, es decir, los índices de deserción en los primeros años son altos a pesar de estas condiciones de apertura, de ingreso a la universidad, con modalidades no selectivas. En tanto, esa deserción es un dato también preexistente en los primeros años, seguramente, ¿no? Hay dos escenarios, ¿no? Por un lado, que esta deserción se agudice,
pero por otro lado lo que plantea Carmen, ¿no? Es decir, que la propia situación de las clases virtuales llevó a una mayor presencia de estudiantes. Y esto ha pasado, por ejemplo, en momentos de crisis económica en la Argentina, en el año 2001-2002, donde creció la matrícula universitaria a contrapelo de la crisis económica. ¿Por qué? Porque los jóvenes no tenían trabajo. Entonces, la característica de posibilidad de iniciar estudios universitarios por la política de apertura que tiene la Universidad Pública Argentina llevó a que hubiera más estudiantes, creciera la matrícula estudiantil en una coyuntura de crisis económica muy alta. Después eso se equilibró un poco a medida que hubo un proceso de recuperación económica a partir del 2003, 2004, ¿no? Ahí, ¿no? Es decir, las mayores posibilidades de empleo juvenil genera la recomposición económica general, estabilizó un poquito el número de ingresantes, ¿no? Es decir, volvió la matrícula a un número más bajo. Descendió un poco la cantidad de estudiantes, a eso me refiero, ¿no? Entonces esos movimientos son bastante interesantes de estudiar, ¿no? Eso no quiere decir que todos estos problemas más estructurales de conectividad, de situación económica, de la urgencia económica, ¿no? Que se produce en muchas familias de estudiantes, ¿no? También lo que se produjo en aquel 2001 es que algunos estudiantes abandonaron los estudios porque tenían que colaborar económicamente con las familias que se habían fundido, que habían perdido sus trabajos, sus pequeños negocios, etc. Entonces esto seguramente se está produciendo ahora mismo, ¿no? Entonces ahí hay un fenómeno, a ver, yo hago esos paralelos con el 2001-2002 porque, bueno, los análisis económicos señalan que los efectos económicos de la pandemia pueden ser similares en el terreno económico, ¿no? Respecto de la conectividad, la seguridad digital y las plataformas virtuales, en Argentina, digamos, en estos meses hay dos fenómenos. Por un lado, que se reactivaron los campos virtuales de las instituciones, ¿no? Organizados por el sistema Moodle, con sistemas más rígidos, con un estilo más de repositorio de información, programas, pero en uso muy parcial y que de alguna manera se han reactivado en estos meses a partir de la urgencia de la educación virtual. Pero al mismo tiempo, esto se ha combinado con el uso de plataformas digitales, ¿no? Y ahí se ha abierto toda la discusión respecto de la seguridad de la información, del carácter mercantil o no de estas plataformas, el uso de Zoom, el uso de Jitsi, de Google, etcétera. Pero bueno, es un debate que ha tenido que ver, que es más amplio aún porque tiene que ver con el uso de las redes, con el uso de Internet, con Google, etcétera, etcétera. Es un debate mundial respecto de los datos y la seguridad de los datos, pero que bueno, ahora de alguna forma lo tenemos a pleno, un uso pleno en el campo universitario. Entonces ahí se han empezado a generar una serie de debates interesantes. Desconozco un poco lo que vos planteás respecto de las plataformas virtuales público-privadas, pero seguramente, bueno, será iniciativas que ya seguramente se pongan en juego y en este sentido, bueno, habría que actualizar qué se está haciendo en los distintos países o qué se está pensando a nivel nacional en distintos lugares. Muchas gracias. Una vez más, me gustaría agradecerles también a Internacional de la Educación, a Claxo y a Ministerio de la Educación Argentina. Un abrazo virtual para todos. Muy bueno compartir con ustedes este momento. Abrazo.